Os voy a contar una cosa. En este vídeo de hoy, de este último día del mes de marzo de 2025. Lo que os voy a decir tiene relación con el cine, ¿eh? Lo digo para que no desconectéis al minuto. Pero sí os voy a contar un preludio que sirve para enlazar con algo relacionado con una película. Yo de pequeño era muy amante de las maquetas, me encantaban las maquetas, sobre todo las maquetas de trenes, esos pequeños vagones a escala N o después los H-Ollers, que con esos pasajeros pequeños de plástico que uno con los botes de pintura pues se dedicaba a pintarles con su cara, las manos con el color carne y la ropa con el azul, el rojo, el azul para el uniforme del maquinista o el uniforme del jefe de estación y los detalles de la gorra en rojo, todo eso. Conforme pasaba el tiempo, pues la afición a las maquetas decreció un poco, porque las aficiones conforme vamos creciendo van cambiando, es lógico también. No obstante, me ha quedado una cierta reminiscencia de mi amor por las maquetas, no tanto por las miniaturas, más por las maquetas, que son en conjunto cosas pequeñas, pero no por las cosas pequeñas cada una por separado, sino grande. Y esas maquetas de trenes grandes en las que se construían túneles, puentes, se colocaban por debajo del tablero las luces intermitentes, las luces de los semáforos, de las máquinas que tiraban de los vagones, y la ciudad incluso se hacía, el paisaje se hacía de noche, se hacía de día, en fin, bueno, etcétera, etcétera. Me encantaba eso. Cuando desde muy joven a una entidad que quiso contar conmigo para ello, le montaba yo cada Navidad un Belén o un nacimiento, una tradición muy española, también italiana, etcétera. Hasta en Japón hay belenes. Bueno, pues durante muchos años me dediqué a hacer belenes. Y fue una afición que hoy todavía perdura, también en menor escala, pero que me gustaba. Bueno, me hacía belenes. Hubo una vez que, como era para una entidad, esa entidad se dedicaba, todavía lo hace, a buscar afanosamente por lugares de la ciudad en la que vivo, locales para instalarlo, con la intención de que la gente que le gustara los belenes pues pudiera ir a verlos. Eran belenes públicos. Entonces, pues miles de visitantes, los belenes míos han sido vistos por miles de visitantes que iban a ver esa representación del nacimiento de Jesús. Y se hacían públicos. Para buscar un lugar había que recurrir a un comercio cerrado, a una entidad que tenía un establecimiento que no lo estaba utilizando, que lo cedía gratuitamente, o a través de un alquiler, la mayoría de las veces gratuitamente, porque un alquiler cuesta una pasta. Y claro, pues por hacer aquello pues no cobrábamos, sino todo era pues una cosa filantrópica. Y hubo un local, ya estaréis diciendo, ¿qué coño está diciendo este tío? Bueno, tranquilos que ya llegó a lo del cine. Hubo un local una vez, un año, que no fue un local, fue una casa muy grande, de 3 plantas, que la primera comunicaba con la tercera por un pasadizo secreto, una casa muy antigua, que nos la dejaron, no voy a entrar en más detalle, y en la planta de abajo tenemos que instalar el nacimiento, un Belén muy grande, era una maqueta muy grande, aunque no es la expresión correcta lo de maqueta en los Belenes. Pero claro, uno que se lleva 3, 4 meses montando eso allí, pues uno husmea, va a la segunda planta, va a la tercera, visita, pues descubrimos pasadizos tremendos, ¿no? Tremendos y cosas allí, restos antiguos de cartas y de ropa. Yo recuerdo una carta en una habitación de 1916, con la típica letra de aquellos años, y el típico papel, ¿no? Y la runa, la letra que se empleaba, que todo el mundo empleaba en aquellos años, muy clásico. La cosa es que como uno ha nacido desde el principio, a pesar de que las maquetas fueran una afición, uno con lo del cine siempre lo ha tenido desde que uno nació en mente hasta hoy, y el cine no ha sido una afición, sino que el cine forma parte de mi profesión. Pues yo cuando entré en aquella casa y nos dieron las llaves para estar allí durante varios meses montando el nacimiento, montando aquella infraestructura, fui a ver las habitaciones. Y conforme iba pasando por las habitaciones se me ocurrió el guión de una película, una paranoia, ¿eh? Os estoy hablando de los años 90, así que fijaos. Y entonces iba yo pasando por las habitaciones y decía, me acordaba de 2001 y de Dave Bowman, del astronauta que interpretaba a Kirk Douglas,
Y decía yo, qué bien está esto para hacer una película. No me había fumado nada ni me había emborrachado, ¿eh? Pero desde el primer momento yo decía, qué bien está esto para que uno pase por las habitaciones y conforme va entrando a cada habitación se va encontrando algo distinto. Entonces es una experiencia de una persona que entra en una casa que desconoce, entra en ella y en cada habitación se encuentra una paranoia, un estado temporal de un ciclo concreto y encuentra unas cosas, va pasando y encuentra en de otro tiempo, de otra época, hasta llegar al final, es muy 2001 todo, ¿no? A un ser raro, un ser extraño, bueno, que es el que te imbuye, ¿no? El resumen de toda una vida y tú contemplas cómo tu vida ha ido pasando a través de las habitaciones por las que has paseado. Pero la paranoia, a estas alturas es un guión un poco pueril. Y el otro día me acordé muchísimo de lo que se me había ocurrido en los años 90 al ver esta casa cuando vi la película Here, aquí. La película no se ha traducido en español como aquí, se llama Here. Es una película que la tenéis en Amazon, la tenéis en varias plataformas, se estrenó en cine y es la última película hecha Robert Zemeckis, el director de películas como Regreso al Futuro, por ejemplo, el director de Náufragos, el director de Lo que la verdad esconde, Polar Express. Robert Zemeckis es un director que sobre todo se hizo, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Se hizo muy famoso con la saga con la saga de Regreso al Futuro. Es un productor de cine muy destacado, su relación con Spielberg ha sido estrecha y es uno de los directores contemporáneos más populares, no podemos decir mejores, pero sí más populares en el mundo del cine y todo el mundo sabe quién es Robert Zemeckis. Bien, pues esta película lo curioso es que está toda rodada en una habitación. Y esa habitación, que me recordó a mí aquella paranoia que se me ocurrió cuando yo fui a ver aquella casa e imaginaba en cada habitación un estadio o imaginaba una temporalización de algo que ocurriera, esta película está todo en una misma habitación. Una casa es todo una casa en una habitación de la casa, en el salón de la casa, y ese salón está siendo habitado, es habitado a lo largo de la película por distintas familias que la van ocupando en función de la época. Y la película cuenta lo que ocurre en esa casa con esas familias. Tanto es así que la película empieza desde mucho antes de la construcción de la casa e incluso desde la prehistoria. Lo que había allí en esa zona, esos hombres de la época prehistórica, los animales que había, la vegetación que había, en fin, bueno, es una exposición, el filme es una exposición de dónde está esa casa que estaba ubicada en el corazón de un sitio muy típico norteamericano y como pues antes, antaño estaba el hombre prehistórico, después estaban los indios, después estaban los americanos clásicos del siglo XIX, hasta llegar a este siglo, en donde se cuenta a través de varias familias, pero todo lo que les ocurre a las familias, a cada una de ellas, ocurre siempre en ese salón. Para traspasar el tiempo, la barrera del tiempo, dentro de la misma forma, la película tiene un sistema original de narrar. Tú tienes tú ves la pantalla y en la pantalla aparecen unos cuadros rectangulares, cuadrados, cuadros panorámicos, en donde de esos cuadros se emanan, salen, van agrandándose o sirven de cambio de secuencia. Y de repente estás situado viendo lo que está ocurriendo en la casa en los años 60, pero de repente ese cuadro que te aparece en una esquina que no sabes a qué viene, o enfoca un árbol de Navidad, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no? Que está en ese momento porque se está contando una cosa que está ocurriendo en esa habitación en Navidad, pues se va agrandando y te pasa un árbol de 4 siglos antes. Entonces cambia el tiempo a través de los cuadros que te ven en la pantalla. Es un sistema original de mostrarnos algo. Terminas con la sensación, o desde el primer momento, como quieras, depende de tu capacidad de aguante, te da la sensación de que estás con un ordenador Windows haciendo algo, porque son constantes ventanitas, a veces no una, sino varias, que se van abriendo, y esas ventanitas te van trasladando en el tiempo. Y trasladando sinópticamente, es decir, que te va contando historias
porque todas esas historias conforman ese guión de la película cuyo espíritu es el salón de esa casa, es esa casa. En esta película está Tom Hanks, está Robin Wright, anteriormente llamada ella Robin Wright Penn, porque estaba casada con Sean Penn, ya no. Y otra serie de actores que pululan alrededor, pero hay una familia que sirve de hilo conductor, que sirve de columna vertebral a toda la película, que a pesar de pasar de un tiempo a otro es la familia que más protagoniza la película. Esa familia está formada precisamente por los papeles que interpreta Tom Hanks y Robin Wright, que nos sitúa en ellos más jóvenes, ellos tienen hijos, ellos van siendo más mayores, a ellos se les muere sus padres, lo que son los abuelos de esos niños que nacen, y después esos niños van creciendo, en fin, todo esto situado entre los años 40 del siglo XX y los años 60, 70, 80. Es lo principal de la película para darle al personaje de Tom Hanks pues esa importancia más relevante de los personajes que salen en la película. Bueno, está curiosa, está simpática, es original. Es una película de esas que tienen ciertas cosas ñoñas que a mí me gustan, pero también ciertas cosas que te hacen pensar. Es una película en donde se ve muy americana, una familia típica americana, tanto de un siglo como de otro, cómo esa casa es el espíritu y lo que ese espíritu imbuye a la gente que habita en esa casa. Hay también otra familia de color, en donde se ve claramente, durante otra época, en donde esa familia se ve lo que supone el racismo que están padeciendo en el hijo de ellos. Y da gracias a Dios de que ese policía se haya tomado su café y pensara con claridad. Y hay cosas curiosas e interesantes, como por ejemplo precisamente en la etapa de Tom Hanks, cuando él pues cuando trae a su primera novia, que es la que va a ser su mujer, y bueno, pues se lían dentro de la casa sin que los padres se enteren en el sofá, ellos tienen hijos, en fin, bueno, pero todo el mundo habita en esa casa. Y tiene cosas curiosas como, por ejemplo, lo que supone el que una pareja que se quiere mucho, como es la que precisamente es Tom Hanks y Robin Wright, van degenerando en el amor, van cayendo porque cada uno tiene unos cometidos distintos o quieren algo distinto. La mujer quiere salir de esa casa, él está allí en esa casa porque quiere vive con los padres de él. Y bueno, hay muchas cosas muy humanas. Se celebra el cumpleaños de ella cuando cumple 50 años y hay una enorme crisis de edad en ella que la refleja contando las cosas que cuenta delante de todo el mundo cuando va a soplar las velas y termina llorando. Bueno, hay un existencialismo en los protagonistas de la película curioso a la hora de que nos haga reflexionar sobre el carpe diem. Pero yo nunca llegué a estudiar Derecho. Y nunca he podido ver París en primavera. Y nunca he podido acampar en Yellowstone porque había demasiada gente. Cariño, las velas. No, es que fui aplazando las cosas y seguí aplazándolas. No es una película incisiva, no es una película que nos deje hecho polvo, no es una película tampoco frívola, es una película que se queda a medio camino. Compleja en su forma de contar con las ventanas y poco profunda a la hora de analizar el paso del tiempo por los personajes. Pero no deja de ser una película que os la recomiendo para ver lo que supone el inexorable paso del tiempo en el ser humano y cómo realmente la protagonista de Here, de aquí, es una casa y cómo unas paredes pueden tener tanta personalidad y pueden estar existiendo, que la película se ve desde que es construida, cómo puede estar existiendo y teniendo tanta importancia en la vida de familias que van pasando y de generaciones enteras de gente que no se conocen entre ellos, sino que se van vendiendo a la casa y van de un lado a otro. Entonces, os la recomiendo. Tened en cuenta que es complicada de ver desde el punto de vista, como os digo, formal. Y es una película, bueno, ha sido muy criticada porque se ha utilizado mucho la inteligencia artificial. Está ahora de moda esto de hablar de la inteligencia artificial que va a acabar con el cine del todo. Y aquí se ha utilizado la AI para envejecer a los personajes. Porque claro, Tom Hanks aparece desde que es un jovencito que conoce a su mujer, a su novia, hasta que es mayor, es anciano. No os voy a contar detalles.
pero los protagonistas están totalmente rejuvenecidos para interpretar a un personaje joven. Tom Hanks aparece con 18 años y no lo notas, y bueno, no lo notas, entendedme. Y aparece después pues, con 80 y tantos años, que tampoco lo notas, entendedme también. Entonces, la utilización de la inteligencia artificial ha suscitado un debate y el que mucha gente haya dicho que es peligroso la utilización de ese material, tanto para rejuvenecer o envejecer a la gente, como en los paisajes que sale, o mejor dicho, bueno, pues en el atrexo y en las cosas que aparecen en la película, ¿no? Aparecen pues la localización de la casa en muchos siglos pasados, incluso con los indios americanos todavía, y cómo los animales y los árboles, esas cosas se han recreado por inteligencia artificial. Ese debate no es el objetivo de este vídeo, sino simplemente que veáis esa película por varias cosas. Por ese inexorable paso del tiempo, por el estudio muy superficial del Carpe Diem, pero que nos invita a nosotros a hacerlo, porque vais a ver la utilización de la inteligencia artificial y lo que está empezando a suponer, y aquí la utilización de esa técnica de la tecnología para coger y transformar a un actor tan conocido como Tom Hanks en un joven o en un mayor. A ver qué os parece, qué va a pasar con esto. Y la tercera cosa, que a mí me gusta hablar y señalarlo porque me llama mucho la atención. Se ha hablado mucho de su música. Generalmente Robert Zemeckis es un director que cuenta con un compositor en casi todas sus películas, que es Alan Silvestri, un compositor norteamericano muy conocido también por bandas sonoras como, por ejemplo, la saga de Regreso al Futuro. ¿Quién no conoce la música de Regreso al Futuro, no? Muy conocida, forma parte de los anales de la historia del cine musical ya, del cine, de la música de cine, mejor dicho. Y Alan Silvestri ha vuelto a trabajar con Robert Zemeckis. Y hay incluso especialistas en música de cine y críticos de cine, todo eso, que dice que el tema principal, hay un tema principal de la película que engarza la aparición de lo antiguo. Cada vez que aparece lo antiguo dentro de lo que es ese tiempo que tú estás viendo en ese momento, cuando se retrae lo antiguo aparece un tema, y sobre todo cuando se retrae a momentos muy prehistóricos, ¿no? A los indios, a esos rituales que en aquel terreno sobre el que se asienta aquella casa, sobre el que se construyó, se hacían. Y hay un tema muy identificativo que suena repetidas veces en la película. Ese tema identifica mucho la película, es el hilo que conduce la película. Un tema muy sencillo. Pero hay un tema principal, mejor dicho, más que principal, que es el que introduce la película, el que introduce la casa, con el que identificamos la casa al verla desde el principio, porque la casa sale mucho al principio para introducirnos en materia, y las diferentes etapas que va pasando, por las que va pasando la casa, va haciéndose una semblanza de imagen muy, muy rápida para ya introducirnos en materia al principio de la película, y ese tema de 3 minutos, de 2 minutos y pico suena al principio mientras nos va mostrando esa evolución de la casa desde que se creó hasta ahora. Y ese tema ha sido muy relacionado con Forrest Gump, con el tema de la pluma, cuando sale la pluma, del tema del pianito que suena con Forrest Gump. Y cuando se habla de música de cine, los que saben de música de cine y hablan de la música de Her, dicen que Alan Silvestri se ha copiado a sí mismo o se ha inspirado mucho en su Forrest Gump, y que Forrest Gump era una magnífica banda sonora. Todo el mundo lo recuerda, ¿no? Que nos recuerda el temita del piano. Tin, ton, tan, tin, ton, tin, tan, tin, ton, tan, tin. El tema de Forrest Gump de la pluma, del principio. Pero a mí me llama mucho la atención porque es que más que recordarme el tema de la pluma, yo lo siento por Alan Silvestri, que me parece un compositor maravilloso. Pero hombre, yo creo que Alan Silvestri descaradamente ha copiado, descaradamente, a la música de las normas de la Casa de la Sidra, que no es una película suya,
que es de Lance Armstrong, que es de un director danés, creo que hace muchos años que se estrenó, en los años 90, creo, a principios de 2000, con Michael Caine de protagonista, basada en un libro mucho más cruel que la película. La película fue muy, muy suave en comparación con el libro, suele ocurrir. Y cuya banda sonora la compuso Raquel Portman, una de las mujeres más identificativas y más destacadas de la música, del panorama musical cinematográfico. Claro, Raquel Portman hace un tema también muy bello, muy edulcorado, acompañando las imágenes de la película de las normas de la Casa de la Sidra. Un tema que exalta y ensalza a los chavales que son protagonistas de esta película. Y francamente, es que yo empecé a ver, y a mí me da toda la sensación de que cuando estoy viendo Her, lo que está sonando es las normas de la Casa de la Sidra. Yo tengo clarísimo que Alan Silvestri ha cogido al cabo de los años y ha reciclado o ha tenido como referencia al tema principal, al principal que suena en la película Las normas de la Casa de la Sidra bastantes veces, para hacer y para componer la banda sonora de Her. Así que, vale, puede haber un pianito como hay en Forrest Gump y todo lo que quieras, pero aquí está la norma de la Casa de la Sidra clarísimamente. Entonces, hombre, pues por dar el toque, ¿no? Pues porque lo tengáis en cuenta. Si tenéis alguna duda, ahora os voy a ofrecer el inicio, unos segundos del inicio de Here, y os voy a ofrecer el inicio con el tema de las normas de la Casa de la Sidra. Y ya me diréis si es que esto no es lo mismo. A ver, no es lo mismo, no es un plagio descarado, tuviera que ver, pero que tiene todo el espíritu, toda la filosofía, y es prácticamente un tema que a mí me viene a la memoria más que el de Forrest Gump, y me llama mucho la atención. Las normas de la Casa de la Sidra fue además, creo, una banda sonora nominada al Oscar, hace años ya. Pero hombre, eso quiere decir que los compositores a veces están agotados y miran, pero no se miran ellos mismos, sino también miran a otros. ¿Con esto qué quiero decir? Que llamo la atención negativamente sobre el tema de que hay copia de un compositor de una música y que ya por eso no vale nada. No, yo soy muy defensor de algo que muchas veces sale en los debates que tengo con mucha gente sobre la música de cine. Pues ya todos sabemos que dicen, bueno, pero es que Tiburón se parece a una música clásica. Está utilizado ya en música clásica y John Williams se inspiró en un tema concreto. Es que James Horner para hacer Willow se inspiró en no sé qué. Es que tal se inspiró. Es que, hombre, la Guerra de las Galaxias suena a música clásica y es más, la Guerra de las Galaxias o el tema principal de Superman se parece muchísimo a la música que ya un compositor que también fue de música de cine en los años 30 hizo, como fue Congor, Eric Wolfgang Congor, para el Robin Hood. Y es verdad, tú lo escuchas y es verdad. Es decir, y yo siempre lo he justificado porque a mí me parece que la música de cine, lógicamente los compositores miran a otros compositores de antaño. Y esos compositores de antaño miran a otros compositores de más antaño. Los músicos de cine miran a la música clásica, que es la música que más, por la utilización de la orquesta, que más se parece a la música de cine o viceversa. A mí no me parece mal. Es más, que se parezca a un tema principal, a un tema clásico del cine o un tema clásico de Wagner, en el que se ha basado mucho el cine en los leitmotiv, que se parezca a un tema de Bach o que se parezca a un tema de Dmitri Shostakovich, pues me parece una cosa que no es nada malo ni censurable, me parece normal. ¿Por qué no se va a fijar los músicos de cine en compositores de música clásica? Porque la música de cine, independientemente de que se parezca a otra música o no, siempre hay que tener en cuenta, y esto lo digo para que lo tengáis en cuenta también, y no denostéis temas que os suenen a otra cosa, es una música narrativa. Que a mí Tiburón se parezca a un tema concreto perdido de otro compositor, el tema que suena con los metales, con los vientos metales que suena cuando se aparece el tiburón, que es verdad que se parece a otro tema clásico existente desde hace ya muchos años, pero que eso se parezca no es motivo para que yo denoste el tema de Tiburón. ¿Por qué no es motivo? Pues porque lo que hace John Williams en Tiburón no es solamente poner una música en un sitio.
Lo que hace John Williams es darle sentido narrativo a la música que él compone o la que él ha compuesto inspirándose en una música que ya existía. Cuando una música en el cine tiene un sentido narrativo, dramatúrgico y cuenta en música lo que sale en la imagen, hay un guión musical, aparte del guión visual, esa música cumple su objetivo. Si se parece, si se ha inspirado en una música que existía anteriormente, que escuchábamos en un disco, que no tenía valor narrativo ninguno, sino que era una música bonita, o en una obra de una ópera del siglo XIX, del siglo XVIII, italiana o alemana, que sí tenía un sentido narrativo, bueno, pues se parece, ¿vale? Pero no es motivo para rechazarla o motivo para suprimir su calidad o motivo para decir, es que esto ya estaba hecho. La música de cine tiene que cumplir con una función narrativa y la cumple con creces en la mayoría de las películas en las que está bien puesta. Cuando, insisto, en Tiburón se utiliza su música, en Tiburón se está narrando con la música. Cuando en Psicosis se está utilizando, se coloca la música de Bernard Herrmann, se está narrando con música, no se está aderezando ni acompañando las imágenes. Esa es la buena música de cine. Con lo que quiero decir que no es tan negativo que una música se parezca a otra siempre que cumpla con los cánones que tiene que cumplir una música de cine, que es que narre. Para colocarla ahí, para acompañar, entonces estamos siendo un poco sinvergüenzas. Y generalmente los compositores de música de cine buenos lo que hacen es, independientemente de su propia creatividad, si recurren o miran a otros compositores o a otras cosas preexistentes, lo que hace es desarrollar y narrar con su música que está más desarrollada que cualquier tema que escucharon en su día. ¿Es el tema de Alan Silvestri con Raquel Portman? No, evidentemente aquí, bueno, pues lo ha escuchado, le gustaría, lo ha mezclado con cosas suyas de su estilo de Forrest Gump, más que de Regreso al Futuro, más que del Sinfónico Total, y lo ha utilizado para narrar una historia que cuenta pequeñas historias intimistas y le ha colocado un piano intimista con un tema bonito intimista. ¿Es denostable la banda sonora de Here? No tiene tanta valía porque el valor narrativo lo cumple al ser un tema que nos invita a ver con nostalgia, nos invita a ver con amabilidad esa casa. Pero sí es verdad que está inspirado o que no aporta musicalmente, no aporta ni narrativamente nada nuevo porque ya nos recuerda mucho a cosas que existían antes que ya nos narraba. Y el desarrollo tampoco, el desarrollo sinfónico, el desarrollo de la partitura tampoco es como, que os digo yo, si Williams Superman se parece a Robin Hood, la de Concord de los años 30, Williams desarrolla muchísimo Superman y todo entero, toda la mansión de Superman, muchísimo como para decir que es simplemente un tema copiado. Aquí estamos hablando de un tema, pero toda esta reflexión tan larga que os estoy diciendo es para que penséis a la hora de ver y sobre todo escuchar una música en una película. Pero bueno, quería yo destacar esto también de Here, de recomendarla y también poneros estos ejemplos. Ahí tenéis para que podáis escuchar esos instantes, porque si no YouTube lo corta y esas cosas, esos instantes de lo que fue la banda sonora, de lo que es la banda sonora de Here, acompañado de sus imágenes del principio de este tema, y la banda sonora después de Here vais a escuchar la banda sonora de Las normas de la Casa de la Sidra.
con eso terminamos este vídeo en el que os invito, como os digo, a ver esta película, que la busquéis en plataformas y que la veáis por el interés del tratamiento de la inteligencia artificial y por lo que puede suponer a la hora de que nosotros pues pensemos en lo que es el paso del tiempo o valoremos lo que son las paredes, nuestras casas y cómo el espíritu de una casa puede impregnar a todo el que vive en ella a lo largo de la historia. Bueno, saludos de José Carlos Fernández, que lo paséis bien, que os divirtáis, que comience un buen mes de abril y seguimos. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal de Último Estreno, dadle, suscribís y también a la campanita para avisaros cuando grabemos un nuevo vídeo. Hasta el siguiente.